Miren, este mes lo he dedicado a hablar sobre las tentaciones. Puede abrir su Biblia en 1 Corintios capítulo 10. Hay personas en el cristianismo que viven la vida cristiana pensando siempre en que van a caer de alguna manera en pecado. De hecho, una de las cosas que más se predican es que nosotros somos pecadores y que es imposible que no pequemos y que todos los días pecamos. Eso es cierto y falso a la vez. La palabra enseña que nosotros, Cristo nos liberó del poder del pecado, del poder de la muerte. Por tanto, nosotros tenemos esperanza. La Biblia nos enseña, es imposible que una persona, cualquier persona que sea, no se vea en la necesidad de enfrentar una tentación. Todos vamos a enfrentar tentaciones. Jesús fue tentado en el desierto, y eso todos lo sabemos. Pero no todo el mundo se da cuenta que Jesús fue tentado muchísimas veces. O sea, Él no solo fue tentado en el desierto. Solo para mencionar algunas, la más conocida es cuando Pedro trata de que Jesús no vaya a la cruz. Y ahí es fácil de ver porque la tentación del diablo, porque Jesús mismo lo dice, Él reprende a Pedro. Pero ¿qué sucede con la vez que sus hermanos comenzaron a recriminarle diciéndole que fuera a la fiesta en Judea y él no quiso ir? Esa fue otra tentación. Y cuando le pidieron señal, esa fue otra tentación. Y así, cuando usted lee la Biblia, va a encontrar que a Jesús le pidieron hacer un montón de cosas que él no hizo, y usted tiene que entender que cada cosa que a él le pidieron que él no hizo, era una tentación para él actuar en contra de la voluntad del Padre. Y él actuó en contra de eso porque realmente él entendía lo que nosotros muchas veces no entendemos. El enemigo está tratando de hacer que nosotros hagamos cualquier cosa en contra de la voluntad del Padre. Todos somos tentados. El problema no está en la tentación, sino en cómo respondemos a ella. Repito, todos somos tentados. La buena noticia es que no tenemos forzosamente que caer en tentación. De hecho, el Padre Nuestro tiene una parte donde pedimos, no nos metas en tentación. En algunas Biblias se traduce, no nos dejes caer en tentación o no permitas que caigamos en tentación. Si el Señor nos instruyó a que oráramos así, es porque esa oración puede ser respondida con un por supuesto que no te dejaré caer en tentación. Pero una cosa es que Dios no nos mete en tentación y otra muy distinta es que la tentación no venga. La tentación vendrá. Lucas 17:1 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Pero si oras y te afirmas en la palabra del Señor, podrás salir airoso y serás un vencedor. Abrimos la Biblia en 1 Corintios capítulo 10, pero antes de leer, vemos que la primera palabra del versículo 1 es un porqué. Y el porqué siempre se trata de no es un porqué, es un porqué, no un porqué. Es un porqué, siempre se trata de una explicación de algo que se viene diciendo o una aclaración de algo que se viene diciendo anteriormente. Entonces nada más vamos a leer los dos últimos versículos del capítulo 9. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ok, mire,
El apóstol Pablo, ¿qué está haciendo? Nos está abriendo los ojos. Él está haciendo una comparación entre el pueblo de Israel en el desierto y la iglesia. Y nos está diciendo primero, nosotros, una de las cosas que nosotros hacemos casi siempre, no ocurre todo el tiempo, pero muchos, es que procuramos bautizarnos cuando llegamos al Evangelio. Entonces, ellos ni siquiera lo procuraron. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es una representación de un cambio de una vida a otra. Pasamos de estar muertos en delitos y pecados a vivir en Cristo Jesús, a morir para el mundo. Los israelitas venían de Egipto y mientras estaban de este lado del mar, estaban en peligro de ser esclavizados por los egipcios. Pero cuando el mar se abrió, ellos pasaron en medio del mar, cruzaron al otro lado y cuando llegaron al otro lado tuvieron una nueva vida, fueron libres de la esclavitud que tenían en Egipto. Entonces cuando nosotros venimos a Cristo, pasa exactamente lo mismo. Nosotros somos libres de la vida que teníamos en el mundo y ahora tenemos libertad para vivir para Cristo. Estamos del otro lado del mar y los que nos perseguían murieron en aquel lado, por decirlo de una manera representativa. Entonces Pablo está haciendo una comparación y dice, comieron el maná. Todos comieron el mismo alimento espiritual, ellos comieron el maná, comida espiritual. Y eso representa cuando nos acercamos a Cristo. Si nosotros vamos a Juan capítulo 6, y vamos a tenerlo ahí un ratito. En Juan capítulo 6, en el versículo 35, Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, dice Jesús. En el versículo 54 dice, el que come mi carne, y en el versículo 56 vuelve y dice, el que come mi carne. ¿Ok? El que viene a mí, dice acá, en el 35 de nuevo, el que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Qué es lo que nos quita el hambre? Cuando comemos. Él dice, el que come mi carne. Entonces, cuando él está hablando de que comieron el maná, está simbolizando el acercarnos a Cristo. Cuando nosotros llegamos a Cristo y aceptamos a Cristo, entonces estamos comiendo el maná. Y él mismo dice, yo soy el pan de vida. Es más, en este mismo capítulo dice de que Moisés no les dio el pan del cielo. El verdadero pan del cielo es el que descendió del cielo, hablando de él mismo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, estamos comiendo el pan espiritual. Entonces dice, ellos bebieron de la roca que simboliza nuevamente a Jesucristo. Versículo 4. Dice, versículo 4, acá. Todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Entonces, versículo 35 de nuevo de Juan dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 54 dice, y que bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Y lo mismo el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Entonces, cuando habla de que bebieron de la misma bebida que bebieron de la roca, están representando, Cristo es la roca, pero para nosotros la bebida es la palabra. Entonces nosotros venimos a Cristo, comemos su carne y bebemos su sangre al estudiar la palabra, al hacer la palabra nuestra, al vivir de acuerdo a la palabra. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dios no se agradó de la mayoría de ellos. El apóstol nos está advirtiendo. Tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. Ellos eran el pueblo de Dios tal como nosotros somos hoy. ¿Ok? Ellos eran el pueblo de Dios tal como nosotros somos hoy. Pero dice que de la mayoría de ellos Dios no se agradó.
Preste atención. De la mayoría de ellos, Dios no se agradó. Mi mamá siempre me hace una pregunta. Nosotros hemos conversado muchas veces sobre lo que llamamos la certeza de salvación. O sea, nosotros estamos seguros que somos salvos porque la salvación es una obra completa de Dios. Dios nos salvó. Entonces mi mamá siempre me pregunta, pero entonces, ¿qué es la apostasía? Bueno, ¿qué es la apostasía? La apostasía es que ustedes están aquí, escucharon la palabra, están entre nosotros, pero no recibieron la palabra. Juan lo dice de la siguiente manera: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido entre nosotros. O sea, hay gente dentro de la iglesia que ha escuchado la palabra, pero simple y sencillamente no la vive. Realmente vienen por religión, porque sienten algo, pero no han recibido realmente la convicción de salvación. La convicción de salvación es lo que hace que Pablo entregue su vida por completo a Dios. La convicción de salvación es lo que hace que nosotros podamos ir a otros lugares dejando todo lo que tenemos o incomodándonos para hacer la voluntad de Dios. Cuando uno no tiene esa convicción real, uno vive un cristianismo light. Voy a la iglesia, me ayudo en la iglesia, pero no estoy entregado realmente a Dios. Entonces la apostasía no es que la gente salva pierde su salvación. La apostasía es que gente que debiera ser salva no es salva. Y por no realmente convertirse a Cristo, no fueron salvos. Pero nunca lo fueron. Entonces, Pablo está hablando aquí de esa gente. Ellos comieron el pan del cielo y bebieron el agua de la roca. Y nosotros hoy nos acercamos a Cristo por medio de la palabra y permanecemos en Él por medio de la fe. O debiéramos hacerlo, o debiéramos parecer que tenemos fe, pero al final no tenemos ninguna fe. Y ellos no creían. Si ellos hubieran creído, no hubieran hecho todo lo que hicieron. Y Dios hubiera agradado de ellos y hubieran entrado. Pero tal como le pasó a Judas, podemos terminar como hijos de perdición, así como aquellos de los que Dios no se agradó. ¿Y por qué no se agradó Dios de ellos? Bueno, versículo 6. Primero, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Lo primero, Dios no se agradó de ellos porque ellos codiciaron cosas malas. Números 11 del 4 al 5, no lo busque porque vamos a ahorrarnos algo de tiempo, yo se lo leo acá. Dice, escucha con atención, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Hermanos, esto es normal en la gente carnal. La gente carnal no valora, no aprecia lo espiritual. La gente carnal se aburre de leer la Biblia. Si la lee una vez, ya después no la quiere leer porque, ¿pero para qué la voy a volver a leer? Porque necesitas alimentarte espiritualmente y la única manera es por medio de la palabra. Ellos están despreciando el alimento espiritual que Dios le da y quieren volverse a Egipto a comer la basura que le daban allá, las migajas que le daban allá. Dicen todo lo que queríamos, pero para poder comer eso tenían que zurrarse. Apenas podían ver a su familia. Pero no, nos queremos volver a Egipto. Pero preste atención, porque aquí usted tiene que tener cuidado, porque dice aquí, ¿qué pasa? Cuando ellos salen de Egipto, algunos egipcios que vieron la gloria de Dios dijeron, nosotros queremos eso. Pero no se convirtieron a Dios, simplemente vieron el asunto y dice, mejor estar con ellos que estar acá. Y se fueron ahí colados para hacer grón.
Usted tiene que tener cuidado de a quién está escuchando, quién le está hablando al oído. Si la persona que le está hablando a usted lo está ayudando a crecer en fe o lo está alejando de la fe. Entonces, ellos dejaron de apreciar, de valorar lo que Dios le daba para mirar las cosas del mundo. Y así pasa mucho en la iglesia, que la gente no logra valorar. Mire, déjeme decirle uno de los problemas que tenemos. En muchas iglesias, aquí no porque no tenemos grupos de jóvenes, pero los grupos de jóvenes, ¿qué hacen? Invitan a otros jóvenes y empiezan a hacer cosas para que los jóvenes, para atraer a los jóvenes, para que los jóvenes se sientan bien. Y lo único que no hacen es enseñarles la palabra. Lo único que no les hacen es enseñarles a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces después se extrañan cuando los jóvenes de la iglesia son mundanos. ¿Cómo no van a ser mundanos si tú lo único que les has enseñado es a seguir siendo del mundo? Nosotros tenemos que atraer a la gente con la palabra. El que no viene con la palabra, que no venga. Ahora, no es que no podemos hacer alguna actividad, un té, una vez hicimos aquí un campeonato de juegos de mesa, no sé si se acuerdan, y todo ese poco de cosas que se pueden hacer, pero el centro tiene que ser la palabra de Dios. Si el joven no se queda, el adulto, el niño, lo que sea, no se queda por la palabra de Dios, ¿de qué sirve? Bueno, quizás con el tiempo escuchándola se alinee, pero igual está perdido. Usted y yo tenemos que anhelar el maná de Dios, que es Cristo, su palabra. Y si usted no está anhelando eso, si usted no está amando la palabra del Señor, entonces tiene un problema, porque está espiritualmente desnutrido. Segundo, versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a su lugar. Eso es Éxodo 32:6. Moisés está allá arriba en el monte, Aarón hizo el becerro y el pueblo se paró a celebrar el becerro. Y hacían baile y hacían todo tipo de cosas y los sacerdotes se convirtieron en sacerdotes del diablo. Y dice el versículo 6 del capítulo 32 de Éxodo. Y al día siguiente madrugaron. Mire, la gente para hacer el mal no tiene problema para madrugar. Pero si los cultos aquí fueran a las 6 de la mañana, un montón de gente no viene. Llegan tarde. Son a las 9 y llegan tarde. Así que imagínense si fuera a las 6 de la mañana. Pero estos que estaban haciendo lo malo, madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Por qué? Por un Dios malo. Pero qué lío para que nosotros levantemos nuestra voz para alabar al Dios verdadero. Pasaron un corto tiempo sin tener a quien representaba la presencia de Dios en medio de ellos y se buscaron otro Dios. O sea, Moisés tuvo 40 días allá arriba y antes de esos 40 días ellos ya habían perdido su identidad. Y ese es un problema, porque el cristiano sin identidad está perdido. Si usted no sabe realmente quién es en Cristo, cualquier momento usted tiene otro Dios. Es más, es muy posible que ya lo tenga. ¿Qué es lo que usted más valora, lo que usted más aprecia? Si no es Dios, entonces usted no tiene al Dios verdadero. Eso que usted más valora, eso que usted más aprecia, a lo que le tiene miedo, a lo que le preocupa, eso es su Dios. Entonces, la Biblia nos dice no sean idólatras. Lo primero es, no deseemos cosas malas, no seamos idólatras. Mire, todas estas cosas nos son de tropiezo, son tentaciones que vienen y que si nosotros no estamos alerta, vamos a caer. Tercero, versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Número 25 del 1 al 8. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor,
y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baalpeor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Hermanos, aquí hay dos tipos de fornicación. Está la fornicación carnal, la que todo el mundo ve. Pero lo que muchos no ven es que aquí dice, fornicaron con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Fornicaron adorando a otros dioses que no era el Dios verdadero. La relación de Dios con su pueblo es la relación de un marido con su mujer. Muchos hablan de que la iglesia es la novia, pero en mi Reina Valera yo leo siempre que es la esposa. Nosotros estamos desposados con Cristo. Y cualquier cosa que hagamos apartándonos de Él se considera infidelidad. Cualquier cosa que nosotros adoremos fuera de Cristo, fuera de Dios, es infidelidad. Entonces nos dicen no forniquen, no solamente carnalmente, sino que espiritualmente hemos sido desposados con un solo marido, dice la palabra. Nosotros debemos entender que nuestro marido, nuestro Dios, es un Dios celoso y no soporta que su amada esté ni siquiera mirando a otro. El Señor nos cela con un celo santo. Y Él tiene la única verdadera razón para celar a alguien, a su iglesia. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de que en nuestra mente, ¿qué dijo Jesús sobre la fornicación o sobre el adulterio? Él dice que cuando un hombre mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando nosotros miramos cualquier otra cosa que no es Dios, ya estamos fornicando, estamos adulterando en nuestro corazón porque somos la propiedad de Él. No, ahora mismo, por ejemplo, es un problema que un hombre diga que la mujer es su propiedad. A algunas no les gusta que el final diga fulanita de, porque yo no le pertenezco. Yo le pertenezco a Cristo. Y Él es un buen marido, es un buen esposo. Cuatro. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también ellos, algunos de ellos, le tentaron y perecieron por la serpiente. Números 21, del 5 al 6. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Presta atención. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y así hay cristianos que tienen fastidio de la palabra de Dios, que se hartan, que no soportan, que no tienen tiempo para leer en su casa la palabra de Dios, que se aburren, que prefieren estar en Netflix o metidos en el celular. Yo me sorprendo porque cada vez que me mandan un video, o es de Instagram o es de TikTok. La gente cómo está metida en Instagram y en TikTok. A mí, TikTok nunca he entrado a TikTok y por lo que oigo, ni pienso entrar. Y en Instagram, desde que entré, es un fastidio para mí.
Bueno, Vanessa ha encontrado un buen uso para Instagram, pero donde yo entraba, el plato de comida de la otra, estamos aquí en la playa. ¡Qué fastidio! ¿Cómo la gente puede perder su tiempo viendo tanta tontería? Y en esa cosa los artistas tienen un montón de gente mirando, perdiendo el tiempo, mirando a esa gente que no aporta nada a su vida. Que sus vidas son todo un desastre y ellos están ahí viendo y opinando sobre la vida desastrosa de esta gente. En lugar de estar enriqueciendo su vida, llenándose de la palabra de Dios. Esta amonestación es fuerte. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Es muy posible que tú no entiendas lo que Dios está haciendo en tu vida, pero ten cuidado con quejarte. Acércate a Dios con humildad y dile, no sé lo que estás haciendo, no lo entiendo, pero confío en ti. Confía en Dios. Dios sabe lo que hace con tu vida. Dios sabe por qué te lleva por un camino. Dios sabe por qué permite que pases hambre hoy. Todo lo que Dios hace es tratando de formar a su pueblo. Quiero que comprenda algo. El propósito más alto por el cual usted fue llamado a los caminos del Señor. Mire, nosotros podemos pensar en ganar las almas. Si yo le pregunto a mucha gente, lo más seguro es que saldrán con el evangelismo, ganar almas, hacer discípulos. Y sí, eso es importante, Dios nos llamó para eso, pero ese no es el propósito con el que Dios nos llama. El propósito y la razón por la cual Dios te llamó es lo que aparece en Romanos 8:29. A los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a su imagen, a la imagen de su Hijo. Lo que Dios quiere es hacer de ti uno similar o parecido a Cristo. Si tú o yo somos similares o parecidos a Cristo, nadie nos tiene que mandar a evangelizar. Nadie nos tiene que mandar a leer la Biblia. Nadie nos tiene que mandar a orar. Cristo hacía eso porque amaba al Padre. Pero no lo hacemos porque no nos parecemos a Cristo. Perdemos el tiempo con Instagram, con TikTok, con Facebook, con YouTube, porque no nos parecemos a Cristo. Estamos en proceso, sí, estamos para llegar, pero algunos de nosotros vamos muy lento. Acelera el paso porque el Señor quiere que tú te parezcas a Cristo, quiere que yo me parezca a Cristo, quiere que todos nosotros seamos como Cristo. Dios no va a recibir en el cielo a ninguno que no sea semejante a Cristo. Si usted agarra y lee Efesios capítulo 4 y va a ver que habla de los ministerios, y bueno, hay la discusión que si los 5 ministerios están activos o no están activos, eso no importa. Lo importante que es, lo importante es que dice que están hechos para la preparación, para la formación de los hombres de Dios, para que lleguemos todos a la estatura del varón perfecto, a la imagen de su Hijo. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que todos seamos como Cristo. Quinto, versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Wow. Números 16 del 41 al 49. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y he aquí la nube lo había cubierto. Y apareció la gloria de Jehová y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Yo quiero que usted escuche esto. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apártate, para que lo entendamos en nuestro idioma, apártate de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado.
Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos de la rebelión de Coré. Mire, aquí hay dos cosas que tenemos que entender. La primera, Dios odia la murmuración. A mí no me molesta, pero ni un poquito que usted hable en contra mía, que usted en su casa me destruya, que los del pueblo a mí eso no me importa. El Señor Jesús dijo, el que habla contra mí, está hablando contra él. Y contra Dios tiene que arreglarse, no conmigo. Si yo estuviera viviendo la vida como a mí me da la gana, pues sí, pero yo no estoy viviendo la vida como a mí me da la gana. Yo estoy viviendo para Dios. Al final el que está atacándome a mí, está atacando la obra de Dios y yo no tengo ningún problema. El problema es de él con Dios, no conmigo. Ahora, el otro punto es lo que nosotros debemos ser. Porque suponiendo, vamos a suponer que yo me entero que en el pueblo están hablando mal de mí. ¿Ok? Y de repente, porque eso a veces hacemos nosotros, de repente sabemos que 2 o 3 están hablando mal de mí y alguien dijo algo mal de mí, vamos a decir que el martes dijo algo mal de mí y el jueves le cayó la peste. El hombre se enfermó, la mujer se enfermó y nosotros decimos, se enfermó por estar hablando mal del siervo de Jehová. No, ¿qué hizo Aarón? ¿Qué dijo Moisés? Coge el incensario y ve y ponte en medio. Nosotros no estamos para alegrarnos porque la gente se enferma, porque se muere, porque hablaron mal de mí. No, yo tengo que postrarme y decir, Señor, ten misericordia de ese, porque también por ese murió Cristo. Él no espera de nosotros, Él espera de nosotros que seamos mucho más de lo que son ellos. Y si hubiera uno aquí así, Dios espera que yo sea mucho más que ese. O sea que si usted habla mal de mí y de repente le cae la peste, yo lo que debo hacer es postrarme delante de Dios y decirle, Señor, perdónala, perdónalo, darle una oportunidad y clamar a Dios. Tenemos que entender entre nuestra posición lo que nosotros somos, lo que nosotros debemos ser y lo que son ellos, lo que es el mundo. Nosotros nos vamos a ver tentados de una manera o de otra. Mira, hay gente que cree que porque son cristianos son la mamá de Tarzán y que nunca les va a pasar nada. Cuando la Biblia dice lo contrario, que precisamente por ser cristianos van a hablar más de nosotros, nos van a apedrear, nos van a cerrar, nos van a tirar piedras, nos van a lancear, nos van a balear y van a hacer un montón de cosas con nosotros por amor de Cristo, por la causa de Cristo. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Ah, no, que me den un puesto porque soy cristiano. Que voten al jefe que me votó. No, señor. A veces nosotros infringimos las leyes porque somos cristianos. Y entonces, cuando vienen contra nosotros por infringir la ley, ahí están atacando a la iglesia. No, tú infringiste la ley. Si nosotros no queremos ser perseguidos, y aún así vamos a ser perseguidos, pero si no queremos ser perseguidos de manera justa, tenemos que respetar la ley. A mí, de nuevo, no me molesta que la gente hable de mí, pero si usted tiene algo que decirme, acérquese. Yo todavía no me he comido a ningún ser humano. Ahora tenga cuidado, porque no se trata solo de hablar mal de mí, no hable mal de su hermano. No hable mal de nadie, no murmure. A Dios le molesta eso. Mire, muy contrario a estos malos ejemplos, tenemos los ejemplos de Josué y Caleb, que vieron a los gigantes, pero no se dejaron influenciar por lo que vieron sus ojos,
ni tampoco por la falta de fe de sus compañeros, sino que tuvieron fe en Dios, y de ellos sí se agradó Dios. Una aclaración que me vino, un pensamiento que me vino cuando estaba escribiendo esto es que en el mundo van a decir, bueno, ellos fueron positivos. No, no fueron positivos. Nosotros tenemos que aprender a separar nuestra terminología de la terminología del mundo. Nosotros no tenemos buenas vibras. Eso no existe en el cristianismo ni existe en el mundo, es una invención del mundo. Nosotros no somos positivos. Yo voy a hacer, el mundo se está cayendo y yo dije, no me va a pasar nada. Nosotros sabemos lo que está pasando, nunca negamos la verdad. La fe no niega la verdad, pero la fe se ancla en Dios, en el propósito de Dios, y cuando uno sabe el propósito de Dios, uno sabe cuándo salir corriendo y cuándo esperar porque Dios lo va a salvar. Son dos cosas distintas. Pero muchas veces, como no entendemos ni tenemos ni idea de cuál es el propósito de Dios, empezamos con la actitud positivista del mundo. No va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada. No va a pasar nada, no va a pasar nada, y le pasa el camión por encima porque no va a pasar nada. Tenemos que saber, la vida cristiana está centrada, totalmente centrada en el propósito de Dios. Yo lo que quiero hacer es lo que Dios quiere que yo haga. Yo lo que quiero hacer es lo que agrada a Dios. Entonces debo cuidarme de que mi vida sea una vida agradable a Dios. Debo ser ejemplo. Ahora, podemos vencer la tentación, y esto es lo importante. Pablo ya dijo allá arriba que él ponía su cuerpo en servidumbre. O sea, ¿qué quiere decir eso? Bueno, él está diciendo que yo simple y sencillamente ayuno, yo me preparo, yo le digo a mi cuerpo, no. Cuando mi cuerpo quiere cosas que no debe, no. Decía Job, yo he hecho pacto con mis ojos para no desear, codiciar a una doncella. Entonces el versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo primero que usted tiene que hacer, mire, usted no quiere caer en tentación, observe, ahí está escrito en la Biblia lo que le pasó a ellos. Si usted no quiere que le pase lo mismo, no haga lo mismo que ellos hicieron. Estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, para que nos demos cuenta, para que sepamos. Ahí lo tiene. Si a ellos les pasó eso, ¿qué piensa usted que no le va a pasar? Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La segunda cosa que tiene que hacer para no caer en tentación es manténgase alerta, no se confíe. No crea que usted es el más guapo, el que conoce mejor la Biblia, el que ora más. No se confíe. Yo siempre me acuerdo, la verdad que no tengo ningún ejemplo vívido de eso, pero me acuerdo de una cómica, cuando pienso en esto, me acuerdo de Sawamura. Sawamura era un boxeador de boxeo patada, un gringo, y era el mejor en Estados Unidos, pero cuando fue a Tailandia a pelear con el mejor de Tailandia, Sawamura estaba parado y el tailandés le empieza a patear las piernas. Entonces, usted sabe, esas cómicas ponen el pensamiento del boxeador y él dice, ¿pero por qué me está pateando la pierna si él sabe que ese es mi lado más fuerte? Sawamura tenía unas piernas bien fuertes, entonces el otro está pateando la pierna y él piensa, ¿qué pasa? Que él se quedó ahí recibiendo la patada y cuando quiso mover la pierna estaba calambrado. ¿De qué pasa? Nosotros tenemos muchas veces debilidades y fortalezas y tratamos de cuidar la debilidad y descuidamos la fortaleza y la fortaleza se convierte en una debilidad. Usted tiene debilidades por todos lados, no crea que tiene fortaleza, no las tiene. Usted tiene que cuidar todas las áreas de su vida. Todas las áreas tiene que cuidarlas. Usted no crea que está muy firme aquí y muy débil allá, voy a cuidar allá. No, cuida allá y no se descuida acá. Manténgase firme. Entienda que el enemigo no está jugando. Versículo 13. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Sepa algo.
Usted no es extraterrestre. Lo que a usted le está pasando no es algo que solamente le pasa a usted. Es que nadie me entiende. ¿Cómo que no? Tú no eres el único. Es que lo que pasa... No, señora, usted no es la primera ni es la última persona. Ni es la primera persona a la que le ha pasado, ni es la última a la que le va a pasar algo similar. No se crea la última Coca-Cola de desierto. No crea que a usted le pasan cosas que a nadie más le pasa. A todos nos pasa. No le viene ninguna tentación que no sea humana. No hay ninguna tentación que sea extraterrestre. Tus tentaciones son iguales que la del vecino de al lado. Todos creen que sus situaciones son especiales. Que a mí me pasa esto, pero nadie más me entiende. Eso se llama complejo. Eso es un complejo que tiene la gente de que, ay, ellos son... No, usted no es nadie, es igual que todo el mundo. Bájese de esa nube y dése cuenta que su tentación es como la de los demás. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedas resistir. Debido a la fidelidad de Dios, tus tentaciones no son más fuertes que tú. Déjeme decírselo de esta manera. Cuando usted cae en tentación, no es porque la tentación era muy fuerte. Cualquier tentación que a usted le llegue, es una tentación que usted puede vencer. Pero no la vence porque no quiere. Déjeme leérselo de nuevo porque aquí está bastante claro. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Si usted cae en tentación, es porque quiso caer en la tentación. No porque la tentación era más fuerte que usted. Es porque usted no quiso pelear. Cuando usted está en esa lucha, que usted piensa que ya no puede, dice, si no quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Abre los ojos. Dios ya abrió una puerta. La puerta lo más seguro que está enfrente a ti. Pero tú tienes que decidir entrar por la puerta. Dios permite que la tentación llegue. Pero cuando la tentación llega, Él también te deja una salida. Y tú decides si la coges o no la coges. Cuando caes en la tentación, no es porque no podías resistir. Caíste en la tentación porque no quisiste resistir. Esto es porque la Biblia dice que nosotros somos tentados de acuerdo a nuestra concupiscencia. ¿Qué quiere decir? Que bueno, la tentación que viene es de acuerdo a algo que a mí me agrada. Algo que a mí me gusta. Y como es algo que a mí me gusta, yo no resisto porque no quiero. Y caigo en eso. Pero no le eche la culpa a nadie más. Es su culpa. Puede resistir la tentación, puede salir airoso, pero usted tiene que tomar la decisión. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y este es lo último. Hermano, haga como José. ¡Chum! Salga huyendo. Si usted ve que la cosa está fuerte, váyase de ahí, no se quede. No se crea Superman o supercristiano. Simple y sencillamente sepa que usted es humano y que si se queda ahí, va a caer. Váyase. No se quede en ese lugar. No, lo que pasa es que me invitó mi amigo, o mi primo, o mi prima. ¿Qué importa? Que se quede él, pero no se quede usted. Que caiga él, pero no caiga usted. No crea que usted lo va a salvar a él, o la va a salvar a ella. Como ocurre con muchos cristianos o cristianas que tienen esos novios inconversos, incrédulos, y creen que ellos lo van a convertir. ¿Ustedes saben cuántos matrimonios cristianos yo he visto deshacerse en menos de un año? Es más, en menos de 6 meses. Porque el novio no vio y la novia tampoco vio. Y al poco rato, ay, lo que pasa es que él no es lo que yo creía. Ella no es lo que yo creía. El que no es lo que Dios creía, eres tú. Porque el cristiano tiene un compromiso con Dios y por eso mantiene su matrimonio. No lo mantiene porque la persona sea agradable, sino porque Dios sabe, Él sabe que a Dios no le agrada el divorcio.
Entonces él trata de mantener y se esfuerza por mantener el matrimonio. Pero claro, si usted va en contra de lo que dice la palabra de Dios y la palabra dice no os unas en yugo desigual con los incrédulos, entonces ¿a quién vas a culpar? Hasta ahora no le había compartido el título de este mensaje, pero el mensaje se llama Puedes vencer la tentación. Pero tienes que comprender algunas cosas. Si deseas vencer la tentación, debes dejar de estar pensando que tu tentación es algo que solo a ti te pasa, o que los demás no tienen idea de lo que te está pasando, porque ellos no han pasado por lo mismo. Ni eres el primero, ni serás el último. Lo mejor que puedes hacer es buscar ayuda dentro de la comunidad cristiana. Y es muy posible. Le pregunté a este y no sabía. Le pregunté al otro y no me ayudó. Ponte de rodillas y pídele a Dios que te guíe a un cristiano sabio que te pueda ayudar a levantarte. Y abre tus oídos para escuchar a Dios cuando te está hablando. Porque nosotros a veces nos acercamos al pastor esperando que el pastor nos hable. Y si usted espera que el pastor le hable, lo que va a recibir es sabiduría humana. Pero si usted se acerca al pastor buscando una palabra de Dios, es muy posible que Dios a través del pastor le dé una palabra de Dios. O a través de un hermano. Mira los ejemplos que tienes detrás de ti. El pueblo de Israel es el mayor de ellos, pero no el único. El pueblo de Israel se creía, como algunos entre nosotros creen, que eran un pueblo intocable, que se merecían todo. Pero ellos no eran nada. Y nosotros tampoco lo somos. Dios lo es todo. Aléjate de los que desean malas cosas, de los idólatras, de los fornicarios, de los que tientan al Señor, de los murmuradores. Aléjate. No te creas el Salvador. El Salvador es Cristo, no tú. Si tú quieres ayudar a alguien, ve, compártele el Evangelio. Si se convirtió, gloria a Dios. Si no, retírate. En otro día puedes volver y hacer lo mismo. Pero no dejes ahí, no te quedes ahí que te envuelvan. Si estás en un lugar donde la conversación no es una conversación que edifica, ¿qué haces ahí? Si puedes cambiar la conversación, gloria a Dios, pero si no la puedes cambiar, vete. Te están contaminando. Yo creo que de todo lo que he dicho hoy hay dos cosas que sobresalen a la hora de vencer la tentación. Uno, tienes que estar alerta. No creas nunca que eres demasiado fuerte como para que la tentación te venza. Tienes que estar siempre pensando en Dios, en cómo Dios quiere que tú actúes. Y la otra cosa es, sal huyendo. No te enfrentes a las tentaciones como si fueras un campeón. Solo no te quedes ahí. Sal huyendo. Yo siempre digo que, yo pienso que la mujer de Faraón, de Potifar, no era ninguna fea. Yo pienso que José veía a esa mujer como una mujer atractiva. Pero él decidió simple y sencillamente no. Y cuando la cosa se puso fuerte, que la mujer lo tenía ahí, dice, este es el momento de patita, ¿para qué te tengo? Y se fue. Hermanos, sí, es posible vencer la tentación, pero usted tiene que estar enfocado. Tiene que saber quién es y tiene que saber que solo Dios tiene el poder para vencer la tentación. Jesucristo no se quedó charlando con Satanás, no hable con los impíos.
Cuando él terminó, vete de aquí, Satanás. Entonces, hermanos, mientras estamos en este mundo, las tentaciones van a venir. La diferencia está en cómo las enfrentamos. Gloria a Dios. Así que, hermano, les recomiendo que vuelvan a leer 1 Corintios 10 para que repasen lo que dice la palabra y podamos ayudarnos nosotros a poder vencer la tentación. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la salida que siempre nos das.